Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. De Acarigua, esta es la señal para todo el país. Radio Acarigua Sensacional. Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a esta serie de programas que hemos llamado Acarigua Araure, la historia de la radio. Buscamos con esta serie de programas llevarles a ustedes la historia de la radiodifusión en Acarigua Araure exclusivamente. Cuándo nació la radio, cómo se formó la radio, quiénes han sido los protagonistas de esta historia, locutores, operadores, técnicos, periodistas, productores, escritores y muchos que de alguna manera en otras profesiones vinieron a la radio a hacer su trabajo y de alguna manera a proyectar lo que hacían en sus diferentes especialidades. Médicos, ingenieros, profesionales de diferentes ramas que incursionaron en la radio. Algunos se quedaron en la radio y otros pues la utilizaron simplemente para transmitir esas ideas y esos conocimientos. Hoy vamos a seguir en esta programación que hemos dividido en varias temporadas para que ustedes conozcan a los protagonistas de la radio. En esta oportunidad, el locutor Víctor Arturo Menoni. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Ibra. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y bueno, para mí es un placer hablar de la radio. Es una pasión para nosotros. Los que trabajamos en radio no es difícil sentirse apasionado por ese trabajo, digámoslo así. Sin embargo, eh, recuerdo yo y conversando contigo acerca de las historias de la radio, que la radio viene ligada especialmente con la música. La columna vertebral de la radio es la música. Y desde los años 1926 que se creó la radio, no tenía competencia porque no había televisión tampoco. Entonces, cuando te pones a ver acerca de la historia de la radio, te das cuenta de que el entretenimiento, cuando no habían equipos en Venezuela, sino algunas personas pudientes tenían la capacidad de tener un equipo de radio, invitaban a la gente a su casa y la gente veía el programa allí. Y muchas veces te trasladabas a la radio como tal y veías conciertos en vivo y escuchabas las radionovelas. Eso se mantuvo hasta los años más o menos 70 por allí, que existían todavía las radionovelas en Venezuela. Y yo recuerdo que en mi casa, la gente, o sea, en mi casa y en muchas otras más, y en negocios, comercios, la gente escuchaba mucho la radio. Y era una cosa impresionante porque tú decías, bueno, la radio, la gente no deja de hacer sus cosas, sigue escuchando la música. En la casa están haciendo oficio las amas de casa y la gente disfruta. Sobre todo no se perdía esas radionovelas que existieron en aquella época. Luego, en el caso particular mío, yo venía mucho a Carigua porque mi familia vivía aquí en Portuguesa y a veces cuando veníamos en el camino siempre estábamos pendientes de sintonizar la radio y en aquella época, bueno, la que más se escuchaba era Radio Carigua como tal. Y entonces uno disfrutaba de la música y cuando llegabas a Portuguesa, ya tú sabías que estabas en el llano venezolano porque el estilo de música y las cosas que pasaban allí en la radio eran demasiado buenas. O sea, yo tengo un bonito recuerdo de esos momentos, sobre todo cuando tú después que pasabas San Carlos y venías hacia Carigua, pero sabes que comienzas a entrar en las curvas y perdías la conexión en algunos momentos con el radio. Sin embargo, la señal de Radio Carigua y posteriormente la 95 fue una señal bastante buena y se escuchaba bastante bien.
Mira, hay muchas cosas interesantes que podemos hablar de la radio. Aquí tratamos de buscar esa historia contada por ustedes de la radio. ¿Cómo fue tu primer contacto con la radio de niño? Ya esa historia que me cuentas cuando venías, a lo mejor tu papá, tu mamá, qué sé yo, sintonizaban la emisora, pero en alguna oportunidad de muchacho pensaste que ese puedo ser yo puedo estar ahí, puedo hacer algo, o eso fue ya luego de la adolescencia que tuviste esa visión. No, de muchacho, fue de muchacho, ya viví aquí desde los 12 años, comencé a vivir en Acarigua y desde esa época comencé, me veía como locutor. La gente me paraba mucho porque yo desarrollé la voz y entonces la gente me decía, oye, tú sí hablas grueso, no sé qué, y me echaban broma, oye, tiene voz de locutor y tal y qué sé yo. Y entonces como que introdujeron ese chip que yo en el momento no tenía. Sin embargo, más o menos por esa misma época ya tuve la suerte de conocerte a ti cerca, vivía cerca de mi casa, era vecino, y siempre esa historia, yo no escuchando, yo siempre fui muy oyente de radio, no solamente en Acarigua, sino en otras partes, yo siempre he sido muy oyente de la radio y me gusta mucho cómo se transmite, cómo son los programas, y eso me llevó Qué a bueno, hacer qué bueno. el curso de locución. Tú sabes que conversábamos con algunos de los invitados de los programas y realmente la radio era así. La radio era una radio donde, oye, el atractivo de la voz del locutor era realmente un aspecto muy importante, ¿no? La Importantísimo, voz sí. era una cosa que llamaba mucho la atención, poderosamente la atención. A lo mejor no había la posibilidad de que la gente hiciera un casting, como se conoce como tal, Mm, pero sí era un punto inflexible de que tuviese una buena voz. Esa historia cambió con la llegada de algunas voces en la capital, a lo mejor como Eri Bravo, que no eran esos locutores tradicionales que ajá, tenían y esas Polo voces. Troconis. Después el propio Chatein, que eran voces que no eran las tradicionales de aquellas voces, oye, gruesas, de tonos bajos. Pero eso fue cambiando a medida que fue avanzando, tú sabes, la participación de los talentos en la radio. Cuando llegaste a Carigua, llegaste ya de alguna manera profesional, preparado para enfrentar el trabajo en la radio. ¿En qué año fue eso? Sí, sí, yo llegué a Carigua de nuevo en el 91. Llegué en el 91, ya yo me acababa de certificar como locutor en Caracas. Estuve haciendo, digamos, mi curso en Radio Caracas Radio y allí, bueno, me formé, presenté el examen del MTC, pasé el examen y luego me vine y bueno, y aquí la oportunidad me la brindaron ustedes en la 95. Estaba también recién aperturada la emisora y bueno, formé parte de ese primer grupo de locutores en aquella época. Eh, Cuando llego acá, con quien converso, con quien me hace la vuelta para poder conversar contigo y entrar en la emisora, fue Wilfredo Bolívar, precisamente. Yo tampoco lo conocía. A través de unos amigos nos presentaron, él me habló conmigo, entonces luego concertamos una cita contigo y luego ingresé a la 95. Ingresé en el programa 10 más 10 en la noche, que era luego del programa de Directo al Corazón con María Isabel León. Y antes del Expreso, que en ese momento estaba Raúl Alexander Alvarado, Esto es en Acarigua, en Acarigua Estéreo, año 91. 91. Acarigua FM, eh, oye, arrancó al aire un 18 de agosto de 1991. Fue cuando hicimos nuestras primeras transmisiones. Estuvimos un par de meses prácticamente en periodo de prueba con la voz de Plácido Garrido, que era la que identificaba la estación. Después Plácido vino y hacíamos una serie de programas con él. Vino mucha gente que nos acompañó y nos ayudó a encaminar ese trayecto y ese trabajo. Oye, ¿cuál fue la aceptación que tuvo tu participación en la radio? ¿Cómo veías tú? Porque primero llegaste a una emisora de radio que no se parecía a la ciudad. La ciudad venía de una emisora de radio informativa, noticiosa, el noticiero con marimba. La gente tenía un concepto de radio del locutor, del tipo, tú sabes, alegre, que anunciaban las canciones. Ya habían habido algunos cambios o habían unos intentos de hacer un talk radio entre esos Wilfredo Bolívar, Aleida, Katiuska y Pascuali, que incursionaron en programas como Fusil 288, que no subieron a la FM porque ya por otras razones ellos estaban en otras actividades. Pero la radio, cuando comenzó el FM,
comenzó una estación de radio con otro estilo, con otra programación, dirigida a lo mejor a un público que no era la gran mayoría, pero que de alguna manera tenía cierto atractivo para todos. Sí, sí, mira, fíjate, yo viéndolo, la historia de la radio, por lo menos de mi parte es de manera intermitente, porque no siempre viví en la Carigua, pero sin embargo, la parte que reconoce la gente, mucha gente reconoce, es la parte de Radio Acarigua como tal, porque fue la, bueno, la pionera, fue la primera y fue donde mucha gente duró muchos años haciendo sus programas de diversa índole, y justamente eso forma parte de esa cuestión. Ahora, cuando ingresa la FM también hubo un boom bastante fuerte porque era la incorporación a la frecuencia modulada y allí, bueno, el sonido, la calidad del sonido era totalmente diferente. Nos bromeaban cada vez que subíamos las escaleras para llegar a los 95, lo de Radio Caribe, nos echaban broma porque habían algunos que teníamos unas voces un poco más graves, y entonces nos decían, ¿por qué llegaron los locutores de la 95? Y nos echaban mucha broma, y yo pienso que la ciudad le hacía falta esa parte juvenil, música totalmente diferente, música rock, pop, baladas de todo tipo, y justamente eso creó un boom, y creo que la aceptación de la emisora completa fue, bueno, tremendo, ¿no? Incluso luego de la desaparición de la emisora, mucha gente intentó sacarla de nuevo al aire, pero este, intentos infructuosos, pienso yo, porque Claro, no claro. fue realmente el boom que había Ay, tenido en aquella época. ¿influye igual que antes la radio o ha dejado la radio de tener influencia en la gente? Hablemos de esa historia, de la 95.5, de tu llegada, cómo era Carigua en aquel momento. Oye, fue la primera FM, había una aceptación extraordinaria, muchísima gente. Oye, se pasó la frecuencia modulada Sí. porque obvio, en los automóviles sonaba mucho mejor, en tu casa tenía un estudio prácticamente con una altísima calidad, porque si algo es notorio y público, es que Acaribo Estéreo fue una de las mejores emisoras técnicamente mejor montadas del país. En el país, completamente cierto. Fíjate que yo tengo la impresión de que mucha gente, cuando llegó la FM, eso fue extraordinario y mucha gente nos tocaba la puerta y quería entrar, quería conocer el estudio, quería saber quiénes eran los locutores. Era algo impresionante y a veces tú salías a la calle y la gente de escucharte luego te reconocía y a veces a ti te daba hasta pena porque tú ibas a agarrar un taxi, te montabas y, epa, tú eres el del programa 10 más 10, o tú eres de tal programa. Y entonces tú decías, oye, sí, sí se está escuchando, se escuchaba muy bien en todas partes. Y justamente eso que estás diciendo de los vehículos, yo pienso que se alinearon los planetas después de los años 60, crearon la industria musical, el nacimiento de muchas bandas y músicos diferentes. Luego la empresa automotriz colaboró mucho con colocar el radioreproductor allí en los vehículos y luego, bueno, fue eso cambiando hasta el momento que la creación del compact disc, del MP3, todas estas cosas, de las memorias, y hoy en día, bueno, básicamente ha cambiado mucho. En aquella época, la ciudad de Caribe Araure está en pleno crecimiento, siempre ha sido gente muy dinámica, muy amable, muy, muy amiguera, como dicen por allí. Y entonces había una relación con las personas y con el público y sobre todo con los comerciantes, oye, muy buena. Que si ha bajado la calidad de la radio, bueno, pienso que tal vez sí, no solamente porque ya no se producen programas como los que se producían antes, sino que también hay mucha diversidad de emisoras distintas, cada uno tratando de abarcar un cierto público. Sin embargo, bueno, por motivos que han pasado en el país, muchas veces los programas no son como quisieran ser, también por la parte socioeconómica, ¿no? Y hay algunos programas que, bueno, que han desaparecido en el tiempo. Mira, hay una historia fascinante dentro de la radio porque, por ejemplo, hay dos puntos que quiero hacer una pequeña reseña para que tú los amplíes. Por ejemplo, la cultura es el eje transversal de la sociedad. Correcto. Todas las sociedades se manejan dentro del eje de la cultura. Y la música es cultura, incluyendo la música que impone la industria de la música. Claro. A principios de los 80, oye, la industria
nos brindó el disco music, hubo aquellos adelantos tecnológicos que analizaron los beats y las pulsaciones de la gente cuando se excitaba, cuando bailaba, y eso lo llevaron a la música, al beat de la música. Entonces desplazaron de alguna manera gran parte de lo que venía haciendo la historia de la discografía o la industria musical en el mundo, el movimiento del rock, del pop, de las tendencias folclóricas de cada región y de cada continente. Pero luego la industria ha evolucionado, hay todos los avances tecnológicos al servicio de la industria. Actualmente, bueno, hay un movimiento musical que nació prácticamente en el Caribe, en la Florida, al norte del sur y que de alguna manera se impone en el mundo entero con el respaldo de la industria. Eso por una por una parte. parte. Por la otra, tiene que ver también, por ejemplo, lo que comentaba locutores como José Armando Mora, que entre los calificativos que utilizó para dibujar lo que es el trabajo del locutor actualmente en la radio, está el hecho de que anteriormente los locutores formaban parte de la nómina de la radio. Ahora los locutores no forman parte de la nómina de la radio, sino que valen por la cantidad de dinero que le puedan producir al radiodifusor que maneja la estación de radio. Sí, Que ya eso de radiodifusores, bueno, se ha perdido mucho porque antes ser radiodifusor era una gente que tenía un compromiso no solamente social, cultural, educativo, empresarial. Era una gente que tenía unos niveles de altruismo que, obvio, también iba relacionado con el asunto mercantil, pero eso formaba parte de un trabajo. El caso de José Armando Mora, que confesó aquí en este programa que parte de lo que él tuvo en su vida se lo dio a su trabajo en la radio. Nunca hizo otra cosa que ser locutor de Radio Acarigua. Y ese trabajo le permitió tener, comprar dos casas, cambiar carro una vez cada 2 años, a lo mejor poder mantener una familia muy numerosa. Eso cambió muchísimo, porque sí, claro. ahora a la radio llega cualquier persona, mira, con cualquier capacidad o no, y de acuerdo a la cantidad de comerciantes o comerciales que pueda tener, porque su habilidad como vendedor se lo permitan, entonces le dan esa posibilidad. Esas dos vertientes de la radio, ¿cómo la ves tú que sigues haciendo radio? Bueno, yo pienso que en ambas vertientes, la parte comercial de alguna manera ha, digamos, socavado un poquito lo que es el trabajo, lo que era el trabajo como tal del locutor. Y en la parte musical igual, ¿no? Porque los gustos y la cultura que tiene la gente en la actualidad no es la misma cultura con la que nacieron nuestros padres o lo que nosotros vivimos cuando estábamos más muchachos. Entonces, para mí ha habido como un deterioro en cuanto a la calidad musical, en cuanto a las letras de la música actual y en cuanto a los ritmos que se están presentando, que en algunos momentos, obviamente, siempre han habido mezcla, cosas que van saliendo de un género musical a otro y lo convierten en otro género musical. Sin embargo, pienso que ahora lo que vale más es lo que más vende, como tú dices, lo más importante es tal vez no la calidad de la canción, ni la letra de la canción, ni los acoples, ni la forma de escribir las canciones, sino tiene que ver con quién vende más. Y en la radio pasa lo mismo. Sin embargo, pienso que dentro de esa selección en la radio de las personas que trabajan dentro de ese medio, también hubo una falla allí, pienso yo, en cuanto a que no se escogió realmente, en algunos casos, no se escogieron a las personas idóneas para trabajar en ese medio, porque uno era muy responsable de las cosas que tenía que decir, las cosas que tenía que hacer, la, el compromiso que uno tenía con el oyente, o que uno tiene con el oyente, y el respeto también de las leyes en nuestro país, y obviamente hoy en día muchos de ellos no ni siquiera cumplen con ciertos requisitos para poder trabajar. Entonces, eh, se ha como, digamos, eh, echado a perder un poco la, la situación en cuanto al manejo de la radio como tal. Es mi opinión. Sin embargo, hay muchas emisoras que continúan haciendo un trabajo bueno de producción, no solamente aquí, en otras partes de Venezuela, y yo creo que eso se puede recuperar.
a pesar de que, La radio en Acarigua mantiene su nivel de calidad en comparación en años anteriores, con los 90, los 2000, o de alguna manera crees que ha desmejorado ese trabajo para que la gente le tenga respeto, gusto y aceptación. bueno, creo que ha mejorado, pero también influye la situación que vivimos ahora, porque eh, antes no ni pensábamos que una emisora podía ser cerrada, por ejemplo, y ya no hay la cantidad de emisoras que tuvimos en algún momento. Creo que tuvimos unas 34 emisoras, o si mal no recuerdo, 34 emisoras FM en Acarigua Araure, son bastantes emisoras y Muchas. no todas existen, no todas existen. Y sí, yo pienso que ha mejorado, pero creo que se puede mejorar, pero la medida tiene que ser también acorde con los tiempos, con las tecnologías, mejorar. Lo que pasa es que comprar equipos, cambiar muchas cosas dentro de la radio es bastante complicado, tú lo sabes, pero tener una visión más hacia el manejo de redes sociales, por ejemplo, que ahora muchos se han ido a redes sociales y han abandonado la radio. Entonces, tú dices, bueno, pero si la televisión no pudo con la radio, yo no creo que el boom de las redes sociales vaya a permanecer tantos años como para desmeritar el trabajo que se ha hecho en radio, ¿no? Sí, mismo, ¿cómo será la radio del futuro? A pesar de que los avances tecnológicos, pues siempre, tú sabes, han habido aquellas espadas y augurios de que se acabó la radio, pasó con la televisión, apareció la televisión en blanco y negro y la gente, bueno, mira, oye, ahora apareció la televisión a color y la gente dice, ahora sí desaparece absolutamente la radio. Igual pasa ahora con el descubrimiento o la práctica del Internet, de las redes sociales, la gente ha tenido siempre una visión como de, tú sabes, vaticinar algunos malos augurios con relación a la radio, pero la radio sigue estando allí, sigue de alguna manera mostrándose, oye, y cada día, oye, tiene más fortaleza, a pesar de que hay algunas regiones y países donde la legislación ha permitido que se desvirtúe de alguna manera el objetivo principal de la radio, que es informar, entretener y educar. De alguna manera, eso hoy en muchos países ha disminuido, pero sin embargo, la radio sigue teniendo esa presencia en la comunidad. Sí, justo en momentos de emergencia también la radio es un medio demasiado veraz e inmediato que no solamente llega a muchas partes porque la cobertura que tiene es mucho más amplia que cualquier otro medio. No necesitas tener No saldo en tu necesitas tener radio para saldo, poder escuchar. es gratuito y bueno, te escuchan en la ciudad, te escuchan en un pueblo, te escuchan en una comunidad alejada y eso es muy importante y sobre todo que la identificación que el venezolano, en este caso el venezolano tiene con la radio es sumamente fuerte. La gente le gusta, bueno, mire, tenemos un problema aquí, tenemos una comunidad con tales cosas y eso también tiene que ser mencionado y tiene que ser conocido porque están bastante lejos y la única el único medio de información para que pueda llegar a los sectores que necesita es a través de la radio. Por eso es que el trabajo de radio también es importante por esa parte, ¿no? Mira, Y me hace un comentario hace poco un experto en esto de los análisis y estudios de la radio, aunque es un hombre que poco participa en la radio, está muy pendiente del análisis, del estudio. Entonces, la radio, aún desde su nacimiento, no en Venezuela, en el mundo entero, ha sido muy difícil el precisar qué cantidad de personas pueden estar escuchando X emisora de radio, qué frecuencia en cualquier momento, cosa que de alguna manera se puede, bueno, notar mucho más fácil con la televisión en streaming, con los servicios de podcast, que tú puedes precisar cuánta gente te vio, con las estadísticas, pero la radio sigue teniendo, oye, de alguna manera él dice, esa magia. sí, Siempre hay alguien que te escucha, pero tú no puedes precisar exactamente exactamente, cuántas personas te están viendo. es correcto. Entonces, si eso hubiese sido de alguna manera así, habría en este instante gente con miles de millones de seguidores. La radio ahora, con el uso de las tecnologías, puede sonar la emisora de Acarigua
en cualquier lugar del mundo, en a cualquier través parte, del sí. streaming, y eso es muy importante. Sí, yo Tú creo, sigues presente en la radio. sí, sí, nosotros, bueno, mi esposo y yo, Nayarí González y yo, tenemos un programa hace 15 años que se llama Crónicas Desestresadas. Comenzamos en la emisora Sonora, luego cambiamos a la emisora Fiesta, actualmente estamos en Fiesta, de lunes a viernes, todos los días, de 6 a 7 de la noche. Y allí tenemos, bueno, 15 años haciendo nuestro programa, que también ha tenido cambios por los motivos que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Nuestro programa comenzó siendo de opinión y obviamente fue cambiando y ahora ya es más tipo magazine. Ha cambiado mucho el programa. Sin embargo, nos mantenemos allí y yo pienso que la gente en la radio va a tener la tendencia a irse como si fuera eh, una red social. O sea, la cámara dentro de la cabina, el micrófono y la transmisión en vivo, creo que va a ser algo o es algo muy positivo. Sin embargo, el podcast, que en realidad la gente lo llama podcast, pero eso es como un programa de radio. Hay algunos que tienen imágenes que sería más o menos lo mismo que hacer un programa de radio. El podcast está en auge a nivel internacional. O sea, la gente escucha muchos podcasts. Es como decirte que yo grabo un programa de radio y yo te lo transmito a ti por alguna plataforma digital y que tú lo puedes escuchar en tu casa. Entonces eso, pues básicamente yo creo que va a ser la apertura o seguir siendo la vía para que la gente siga haciendo la radio como tal, como la conocemos hoy en día. Hay muchas ventajas con relación al podcast, porque lo pueden hacer en vivo y además lo deja en la plataforma y la gente lo puede ver por demanda, lo puede escuchar. Es una maravilla realmente. La radio siempre va a tener ese atractivo, sea en transmisión digital, señal abierta, frecuencia modulada, amplitud modulada que ya no tenemos y que en el mundo entero cada vez son menos porque los avances tecnológicos acaban de descubrir que ahora hay otras frecuencias que son muy superiores a la frecuencia modulada, que va a permitir que a través de los satélites las emisoras de radio puedan sonar en cualquier lugar del mundo. Y de hecho hay algunas experiencias, por ejemplo, con Starlink al propósito de esto, Ujú. ¿verdad? Y bueno, ¿cómo ves la radio del futuro? Bueno, veo que la radio va a evolucionar, se va a conformar o se va a unir con las redes sociales y creo que vamos a tener, como tú dices, una radio más global, más globalizada, una radio más universal. Y básicamente el poder llegar a otro público también te abre perspectiva y te abre oportunidades, pero también es un compromiso más grande porque no puedes hacer un programa que solamente hable de lo que pasó, digamos, en la calle fulana o simplemente sería algo más global, más globalizado, una información que la gente esté buscando, pero que sea a nivel internacional, que todos lo puedan manejar. Entonces creo que ese va a ser el futuro. Y quería comentarte también antes de que finalicemos el programa, que también yo estoy produciendo un programa que se llama Hits en Estéreo. Eso lo estamos transmitiendo todos los viernes y domingos, viernes a las 2 de la tarde, domingo a las 9 de la noche, en una radio que se llama radiosatélite.net. Esa sale en la transmisión desde Caracas, Caracas, Miami y bueno, el resto del mundo por las plataformas digitales. También hago otro programa que se llama Vidas. Es una serie de biografías de artistas famosos y esa la incluyo dentro del programa Crónicas Desestresadas, pero es un programa totalmente diferente que habla de la biografía de los cantantes y músicos y personas reconocidas en el mundo. Conversando con Bolívar y con Rafael Hernández, su criterio con relación a la radio fue bien importante con relación a la aplicación de la inteligencia artificial. Ya hay en el mundo entero, los noruegos lo están haciendo, Bélgica también arrancó con un proyecto maravilloso que es unas emisoras de radio que no tienen ningún tipo de locutor, no tienen ningún tipo de Correcto. personal humano, sino Ujú. que todo es hecho con inteligencia artificial. De hecho, hay muchas voces de locutores de cualquier lugar del mundo que han prestado sus servicios a la creación de estos personajes eh, ficticios o imaginarios o de alguna manera a través de ese servicio de inteligencia artificial que va a ser una maravilla. Generalmente hay gente que los critica, especialmente gente de cierta edad que piensa que eso va a ser un cortapisa para los profesionales de la radio. Yo pienso que al contrario, oye, el uso de la inteligencia artificial es una cosa extraordinaria porque de alguna manera para programas como este
Cuando tú le preguntas al ChatGPT que te haga un guión o te haga una idea para de alguna manera organizar una serie de programas como estos, oye, te hace una división extraordinaria. La primera temporada toca esto, haz lo otro, tú le das una selección de personas apenas con una o dos líneas que hacen, cuántos años tienen, y es una cosa maravillosa, lo que un equipo de profesionales podría durar una o dos semanas haciendo un guión. Oye, el ChatGPT te hace 4 o 5 guiones en menos de 10 segundos. Entonces, eso no se puede pasar por alto en la aplicación a la radio del futuro. Sí, incluso ahora tú te metes en ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, generas unas ideas de lo que tú quisieras hablar, por ejemplo, un podcast, y la misma inteligencia artificial te asigna dos personas, o tú eliges una, dos personas, y te producen el podcast. O sea, ellos mismos son los que comentan y hacen todo Sí, me como molesta. tal. Bueno, eso mucha gente lo ve como que uno va a perder el trabajo eventualmente, pero yo pienso que no, A yo mí me pienso que encanta, a mí me es encanta la, porque trabajo menos y ganas más. claro, Es tienes que parte, producirlo. claro, es parte de eso, ¿no? Sí, sí. Fíjate, a lo mejor si tuviéramos inteligencia artificial hubiesen sido a lo mejor un poco más rápido todo lo que hacemos, pero de alguna manera es así. Víctor, muchas gracias, pana, por Gracias a ti, habernos Ibra. acompañado. Con estos programas simplemente buscamos que la gente se haga una idea de cómo ven ustedes, que son los profesionales de la radio, cómo ven ustedes la radio, cómo cuentan esa historia. Y yo siempre recuerdo a Gabriel García Márquez que la historia no es realmente lo que pasó, sino cómo uno lo recuerda, y no solamente cómo lo recuerdas, sino cómo cuentas lo que recuerdas de la radio. En estas conversaciones que hemos sostenido, mucha gente ha contado su historia, a lo mejor no se parece a la mía, que yo me jacto de tener una relación extraordinaria con la radio porque no he hecho otra cosa en mi vida que no haya sido radio, y desde muy joven puedo contar, oye, muchísimas cosas de la radio que ya la estamos plasmando en un libro también, pero queríamos que esta historia que estamos contando de la radio en esta serie de programas de televisión por demanda, y que estamos convirtiendo al igual en podcast para que la gente lo pueda escuchar en la plataforma de Portu TV, en Spotify, en YouTube, en las redes sociales y a través de la señal de Portuguesa Televisión abierta y en la página web de www.portutv.com, sirva para que también de alguna manera vean a esta gente que fueron los que de alguna manera hoy, ayer y probablemente en el futuro sean quienes estén al frente de la radio. Muchas gracias, Víctor Pana, A ti, agradecidísimo. Ibra. Y espero que la gente siga escuchando radio. Así mismo es. A ustedes muchísimas gracias. Esta es parte de estas temporadas que estamos haciendo, de esta serie Acarigua, Araure, la historia de la radio. A pesar de que no hemos transmitido aún ninguno de los programas, oye, hay una gran aceptación y una gran expectativa con la gente. Muchísimas gracias. Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa.